Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la comisionada mexicana Adriana Reséndez, pues les agradecemos la oportunidad para platicar de la problemática que estamos enfrentando en las cuencas binacionales de los ríos Bravo y Colorado. Rápidamente, nada más quiero mostrar una gráfica del río Colorado, de la cuenca del río Colorado. Como ustedes observan, el 99% de la cuenca se ubica en territorio de los Estados Unidos y solo un 1% se ubica en México. Ahí también se muestra cómo está la distribución de los volúmenes entre los 7 estados de la cuenca en Estados Unidos y lo que le corresponde a México, que en este caso son 1.850 millones de metros cúbicos anuales, que pueden ser hasta casi 2.100 millones de metros cúbicos cuando hay excedentes. No quiere decir que no, México no pueda recibir más agua, sí puede recibir más agua, pero hasta 2.100 millones o 2.096 millones es lo que puede recibir de manera calendarizada. ¿Cómo ha estado la problemática en el río Colorado? La sequía en la cuenca del río Colorado inició en el año 2000, a principios de los años 2000, a raíz de lo cual California, quien estaba utilizando agua que pertenecía a Arizona, tuvo que empezar una serie de acciones para ajustarse a la cuota que tiene establecida, que lo podemos ver aquí, que es de 5.427 millones de metros cúbicos. Arizona tiene 3.515 millones y solo estaba utilizando aproximadamente o poco más de 2.000 millones de metros cúbicos y el resto lo estaba utilizando California. A raíz de esto, que Arizona empezó a usar su asignación completa, California tomó una serie de acciones, dentro de la cual una de las principales fue el revestimiento del canal Todo Americano. El canal Todo Americano es un canal que va paralelo a la línea divisoria internacional entre Baja California y California, a la altura de Mexicali y el Valle Imperial. Y los agricultores mexicanos estaban beneficiando con las infiltraciones de ese canal que fluían hacia México. Esto generó un gran problema localmente, que llevó incluso a una demanda internacional en 2004 por parte de Baja California, y que finalmente se perdió esa demanda bajo el argumento de que pues, las aguas le pertenecían a Estados Unidos y que si bien México había estado utilizando esas aguas, no tenía derecho a utilizarlas, ¿no? Esta acción detonó una serie de acciones de cooperación en el río Colorado y empezamos a platicar sobre cómo se podían atender las condiciones de escasez que ya se estaban observando en la cuenca, y de ahí surgieron las actas 316, 317, el acta 318, que fue un acta icónica en el sentido de que a raíz de los sismos que se tuvieron en 2010 en el Valle de Mexicali y que dañó la infraestructura del distrito de riego, nos permitieron ahorrar esa agua que de otra manera se hubiera perdido en las presas de Estados Unidos. Esto se corroboró luego con las actas 319 y 323, donde no solo se mantuvo esta posibilidad de ahorrar agua o de almacenar agua en el sistema de presas de Estados Unidos, sino que se definió el monto total que México podía almacenar en Estados Unidos. Y actualmente, precisamente el día de hoy, se está firmando una nueva acta en la que se están adoptando medidas adicionales
para tratar de enfrentar las condiciones de escasez que prevalecen en la cuenca. Más adelante voy a ir dando los detalles de estos acuerdos. Primero, es importante destacar que los acuerdos del Río Colorado se firmaron considerando las condiciones que prevalecieron en los primeros 30 años del siglo pasado, que fueron condiciones húmedas. Entonces se hicieron bajo supuestos de que íbamos a tener más agua de la que realmente ha estado escurriendo a partir de entonces y principalmente en los últimos años. Del 2000 para acá, los escurrimientos en la cuenca se han caído de manera notoria. Aquí podemos ver, este es el almacenamiento conjunto de los lagos Powell y Meade, de las presas Glen Canyon y Hoover, y podemos ver cómo en los 80s y fines de los 90s teníamos almacenamientos con presas prácticamente llenas, pero a partir del 2000 estos almacenamientos fueron cayendo dramáticamente hasta llevarnos a este punto, que son las condiciones históricamente más bajas que hemos tenido en la cuenca, ¿no? Como podemos ver aquí, la capacidad de almacenamiento de estas dos presas es del orden de 62,000 millones. Es una cantidad enorme de agua, o sea, esta cantidad equivale a lo que ahorita tiene México en todo su sistema de presas almacenado. No hablo de la capacidad, sino del agua disponible en este momento en el sistema mexicano de presas. Este es el comportamiento que han tenido las entradas no reguladas al lago Powell, es decir, a la presa Glen Canyon del 99 de 1999 al 2022, y vemos que solo en unos cuantos años se ha superado el 100%, es decir, ha habido una sequía persistente en los últimos 22 años en la parte alta de la cuenca. Es importante destacarlo en el sentido de que el volumen de precipitación ha disminuido, se ha incrementado la temperatura. Esto ha propiciado que el escurrimiento natural disminuya y por lo tanto también la eficiencia del escurrimiento. Y aún cuando el uso total de la cuenca, que alcanzó un pico en el 2000, ha disminuido, esto no ha sido suficiente para contrarrestar la disminución en los escurrimientos. Como comenté, el tratado le asigna un volumen total a México de 1,850 millones de metros cúbicos anuales. Este volumen se entrega de manera mensual, semanal e incluso diaria, de acuerdo a un programa de entregas que México presenta y que responde a las necesidades de los agricultores mexicanos. Y como comenté también, cuando existe agua en exceso, México puede llegar a recibir hasta casi 2,100 millones de metros cúbicos anuales, también de manera calendarizada. Cuando hay sequía, lo establece el tratado, las entregas de México se reducen en la misma proporción en que se reducen los usuarios en Estados Unidos. Y eso ha ocurrido en los últimos años, lo voy a explicar más adelante. Como comenté, se firmaron de manera particular una serie de actas, las más importantes, la 319 y la 323. En el acta 319, para enfrentar las condiciones de sequía en la parte mexicana, Estados Unidos invirtió 18 millones de dólares en 51 proyectos de infraestructura en el Valle de Mexicali. Estos proyectos fueron ejecutados entre 2018 y 2020 y se conservaron 153 millones de metros cúbicos. Con el acta 323 se tuvo una inversión, o se está teniendo más bien una inversión de 31.5 millones de dólares en el mismo tipo de proyectos, aunque se está buscando que sean proyectos de mayor calado que permitan al distrito de riego enfrentar condiciones de escasez en el futuro. Y con estos proyectos se espera ahorrar un total de 283 millones de metros cúbicos. Estos recursos son totalmente a fondo perdido, en beneficio únicamente de los agricultores del Valle de Mexicali, con una contraprestación del agua que se ahorra. La sequía ha sido tan persistente que ya se están llevando a cabo una serie de acciones en Estados Unidos. Están buscando
ahorrar en los próximos, entre 2023 y 2026, más de 3,000 millones de metros cúbicos en Estados Unidos. En México se esperan ahorrar del orden de 500 millones de metros cúbicos en este mismo periodo para mejorar los niveles en las presas, ¿no? Como comenté ahorita, estamos trabajando en un nuevo acuerdo que nos permita generar acciones para ahorrar agua adicional, dado que las acciones que se acordaron en las actas 319 y 323 están resultando insuficientes para proteger los niveles en las presas y evitar que haya un colapso en el sistema. Al 3 de noviembre de 2022, las presas tenían un porcentaje de llenado del orden de todo el sistema del 33%, el lago Powell del 25%, que equivale a 7,191 millones de metros cúbicos, el lago Mead 28%, que equivale a 9,103 millones de metros cúbicos, y como indiqué, todo el sistema tenía un almacenamiento total de 33%, que equivalía a 23,930 millones de metros cúbicos. En abril de 2023 alcanzamos el mínimo histórico, con el lago Powell con apenas el 23% o 6,611 millones de metros cúbicos, el lago Mead 28%, que equivalía a 9,115 millones de metros cúbicos, con un almacenamiento total del 32%, equivalente a 23,930 millones de metros cúbicos. Este fue, digamos, el mínimo histórico registrado. Tuvimos un invierno relativamente bueno, 2023-2024, lo que permitió mejorar un poco las condiciones, y al 18 de marzo el lago Powell presentaba un almacenamiento del 34%, equivalente a 9,633 millones, y el lago Mead 37%, equivalente a 11,928 millones, con un almacenamiento total del sistema del 42%, equivalente a 30,492 millones. Si bien hubo una mejora, estamos muy lejos de haber superado la emergencia, y ahorita voy a explicar por qué. Como podemos ver en esta gráfica de la presa Glen Canyon, que es el lago Powell, lo que se busca proteger es la elevación de 3,525 pies. O sea, porque hay una incertidumbre de qué pueda pasar si bajamos de este volumen de 3,525 pies. Entre 3,525 pies y 3,490 pies de elevación todavía se puede generar agua, pero no está claro cómo se puede funcionar en estos niveles de elevación, porque nunca se ha llegado a estos niveles. Igual, la última tubería para extraer agua está a 3,370 pies, pero no se tiene certeza de cómo funcionarían estas tuberías para extraer agua, cuál sería el volumen que pudiera extraerse y cuánto pudiera distribuirse de esa agua entre todos los usuarios. En estos momentos, como mostré hace un momento, la presa Glen Canyon tiene una elevación de 3,560, es decir, apenas por encima de estos 3,525 pies. Y lo que se busca es evitar que alcancemos esta elevación de 3,525 pies, porque ya se pone en riesgo la operación de la presa Glen Canyon. Igual en el caso de la presa Hoover, el lago Mead, se busca proteger la elevación de 1,043 pies para asegurar que pueda haber agua para generación de energía, y que también se pueda extraer agua hasta antes de los 895 pies. De 895 pies hacia abajo es un almacenamiento muerto donde ya no se puede extraer agua. Entonces, nunca se ha operado la presa a un nivel de 1,043 pies, y también existe la misma incertidumbre de si se podría extraer agua suficiente para todos los usuarios considerando estos niveles. Actualmente, el lago Mead tiene una elevación de 1,076 pies, es decir, 23 pies por encima de esta elevación.
En el Acta 323 se negoció todo un paquete de acciones que considera qué pasa cuando hay presas con elevaciones altas, qué pasa cuando hay presas con elevaciones bajas, qué pasa con los efectos de la salinidad, porque evidentemente al recibir menos agua, la salinidad en el agua se incrementa y esto puede impactar a los agricultores mexicanos, cómo se puede asegurar el almacenamiento mexicano en Estados Unidos. ¿Qué pasa con las variaciones en los flujos? Es un problema que tenemos porque a veces México pues solicita una entrega, digamos, de 40 metros cúbicos por segundo, pero de pronto llegan 35 y luego en los otros días llegan 45 para compensar esos 35, pero eso genera un problema en la distribución de agua con todos los usuarios y siempre estamos teniendo ahí los reclamos tanto de los usuarios como de la propia Comisión Nacional del Agua. Estamos trabajando también en inversiones y en proyectos en México, lo que comenté ahorita, 31.5 millones de dólares para ser utilizados en el Valle de Mexicali y mejorar las condiciones de los agricultores mexicanos. En este proceso de negociación del Acta 323 participaron todas las instancias que están aquí enlistadas, incluyendo desde luego la Comisión Nacional del Agua, las autoridades estatales de Baja California, ONGs, instituciones académicas, etcétera. No se buscó que todos los interesados en este tema participaran en la negociación para buscar alcanzar las mejores condiciones para México. Un punto importante en esta negociación fue la atención al medio ambiente. Como parte de estos paquetes de negociación y aún considerando la escasez de agua, hemos sido capaces de recuperar volúmenes para destinarlos al medio ambiente y eso nos ha permitido restaurar una gran parte del delta del río Colorado. Quienes hayan estado en la zona ahí del río Colorado recordarán que durante muchos años el río Colorado ya no llegaba al mar, de hecho ya no llega al mar y se fue muriendo toda la flora que teníamos a principios del siglo pasado en esa zona. Se ha trabajado a través de organizaciones como Pronatura Noreste en la restauración del delta y en estos momentos ya tenemos zonas boscosas en muchas partes del delta del río Colorado. Esta negociación fue muy intensa, como dice aquí, se llevaron a cabo 109 reuniones para tratar de concretar este acuerdo que finalmente se logró. Como parte de estos acuerdos, se acordaron reducciones tanto para México y Estados Unidos proporcionales en los términos que está el tratado y también ahorros recuperables. Es decir, estas reducciones que están en esta columna, estas sí son volúmenes que no se recuperan, simplemente los dos países se recortan, dejan de recibir esta agua. Y estos que aparecen como volúmenes ahorros recuperables se dejan de recibir, pero pueden ser susceptibles de recuperarse cuando las presas mejoren sus niveles y pueden ser destinadas al uso que los dos países les quieran dar. El primer año que México que dejó de recibir agua a consecuencia de estos ahorros fue en 2021, 51 millones de metros cúbicos. En 2022, 99 millones considerando reducciones y ahorros. En 2023 fueron 128 millones lo que se dejaron de recibir, 86 de reducciones y 42 de ahorros. Y en 2024 volvemos al nivel anterior porque, como comenté, hubo mejoras en las condiciones de las presas y vamos otra vez a dejar de recibir únicamente 99 millones de metros cúbicos. Pero como comenté, estos niveles de ahorros y de recortes están siendo insuficientes para contener la disminución de los niveles de las presas. Por eso se está negociando este nuevo acuerdo que se espera que se firme el día de hoy. En esta gráfica se muestra la importancia de los ahorros que los dos países han tenido en el nivel de las presas, particularmente en el lago Mead. Esta franja de colores
son los volúmenes que están ahorrados. Es decir, si no se hubiera ahorrado agua y no se hubiera mantenido en las presas, ahorita ya estaría prácticamente seca la presa Hoover. Si se fijan, casi todo el volumen de agua almacenado ya tiene en este momento dueño porque procede de los ahorros que se han hecho, algunos para el sistema y otros que corresponden a usuarios particulares. Pero esto habla de la importancia que han tenido todas las acciones que se han tomado de manera interna, las actas de la SILA, los programas piloto que han tenido los de conservación, los estados de la cuenca en Estados Unidos, y obviamente las acciones adicionales que se están considerando en el nuevo acuerdo que se está por firmar. Desde 2023 se formó este grupo que está trabajando, que trabajó de hecho en la negociación de este nuevo acuerdo. Estamos buscando medidas adicionales de conservación. Como comenté, se espera que México pueda conservar un volumen total del orden de 500 millones de metros cúbicos entre 2024, 2025 y 2026. ¿Por qué hasta 2026? Porque la vigencia del Acta 323 concluye precisamente en diciembre de 2026. Y también concluye en diciembre de 2026 todos los acuerdos internos de Estados Unidos que se han realizado para mejorar las condiciones de escasez en la cuenca del río Colorado. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este año, nuevamente los dos países van a tener que sentarse a discutir qué acciones deberán emprender a partir de 2027 para atender la situación de escasez en la cuenca del río Colorado. Vamos a ver ahora lo que está pasando en el Bravo. A diferencia del río Colorado, en el río Bravo vamos un poco más atrasados en los esquemas de cooperación para enfrentar la situación de la sequía. Y esto obedece principalmente que, a diferencia de la cuenca del río Colorado, en México, en la parte mexicana de la cuenca, carecemos de una distribución de aguas. Si ustedes recuerdan, en el caso del Colorado, está claramente definido cuánta agua le corresponde a cada estado de las aguas del río Colorado. Por eso, cuando hay menos agua, pues simplemente hay una disminución proporcional entre todos los usuarios. O sea, ya todo el mundo sabe a lo que se atiene. En el caso del Bravo no tenemos eso. Por más que se ha trabajado en tener un reglamento de la cuenca y establecer cuánta agua le corresponde a cada uno de los 5 estados mexicanos de la cuenca, ha sido imposible concretarla, ¿no? Entonces, esto genera un problema ya. Si Chihuahua reclama que el agua que está en su territorio es de él, Tamaulipas demanda que agua de Chihuahua se mande para su uso, entonces tenemos un conflicto muy serio y a esto le agregamos la parte binacional, lo cual complica aún más la ecuación. Entonces, mientras no tengamos un reglamento en la cuenca, en la parte mexicana de la cuenca del Bravo, vamos a seguir teniendo problemas y enfrentamientos entre los diversos usuarios de la cuenca en la parte mexicana y, consecuentemente, teniendo problemas en el cumplimiento del tratado con Estados Unidos. Este es un esquema que muestra cómo está la situación del río Bravo, un esquema del río Bravo. Como saben, el Tratado de Aguas del 44 aplica de un lugar que se llama Fort Quitman, Fuerte Quitman, que está inmediatamente aguas abajo de Juárez El Paso, a unos 150 kilómetros abajo, aguas abajo de Juárez El Paso. Desde ahí empieza la aplicación del Tratado de Aguas del 44. El primer afluente que tenemos es el río Conchos, luego el arroyo Las Vacas, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido y el Salado. Hasta aquí, de estos 6 afluentes, México tiene que entregar a Estados Unidos 1/3 de lo que aporten estos afluentes. Pero algo muy importante y que frecuentemente se nos olvida es que el tratado establece que este tercio no deberá ser menor
de 432 millones de metros cúbicos anuales que se contabilizan en ciclos de 5 años. ¿Por qué se contabilizan en ciclos de 5 años? Porque hay una gran variabilidad en los escurrimientos de estos tributarios, de tal forma que lo que se busca es que lo que no aporte en un año lo aporte en el siguiente, o lo que no aporte en 2 años lo aporte en los 2 años siguientes, etc. Incluso cuando hay sequía extraordinaria, como todos ustedes, no sé si lo sabrán, pero cuando hay sequía extraordinaria y México no está en posibilidades de cubrir el mínimo del ciclo, que son 2.158 millones, lo puede hacer en el ciclo siguiente, considerando esa gran variabilidad que hay en los escurrimientos de la cuenca. Los otros dos tributarios del Bravo, el Álamo y el San Juan, corresponden al 100% a México. El tratado se los asigna 100% a México. Existe otro tratado, que es la Convención de 1906, por el cual Estados Unidos entrega a México 74 millones de metros cúbicos para su uso en el Valle de Juárez. Ese tratado aplica desde donde el río Bravo empieza a ser límite internacional hasta el Fort Quitman, el sitio que les mencionaba, donde ya inicia la aplicación del Tratado de Aguas de 1944. Entonces, básicamente, esta agua se utiliza para riego en el Valle de Juárez, y desde el año 2003 hemos tenido una sequía extraordinaria de forma tal que Estados Unidos no ha podido entregar a México los 74 millones de metros cúbicos, con excepción de estos años, 2005, 2008, 2017 y 2019. Entonces, lo que hemos promovido es una serie de reuniones para estar evaluando mensualmente las condiciones de la cuenca y que mensualmente se vayan ajustando las asignaciones de agua a México. Esto lo hacemos en coordinación con la Conagua, para que ellos a su vez transmitan esta información a los usuarios del Valle de Juárez, y que también sobre esa base nos permite determinando cómo podemos ir modificando las condiciones de entrega a partir de la disponibilidad de agua. La obligación de la sección mexicana es asegurar que esos volúmenes se entreguen conforme al calendario que entregamos y que el agua venga en una calidad adecuada. Hacemos monitoreos de la calidad del agua a través del laboratorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El Tratado de Aguas del 44 pues ya distribuye en sí las aguas del río Bravo. Como comenté, le asigna 431.7 millones de metros cúbicos anuales a Estados Unidos, pero que no existe la obligación de entregarse de manera anual, sino en un ciclo de 5 años. Es decir, que la obligación de México, a fin de cuentas, es de 2.158 millones en 5 años. O sea, puede ser que en 4 años no entregue nada y que en el quinto año entregue 2.158 millones y cumplió con su compromiso del tratado. Digo, estoy hablando de un extremo, pero simplemente para que se entienda cómo opera el tratado, tratándose de las entregas del río Bravo. Igual como comenté, cuando hay sequía extrema, México dispone de un ciclo adicional para cumplir con los faltantes que tuvo en el ciclo anterior, pero está obligado a cumplir también con las entregas totales del ciclo actual. Es decir, tiene que entregar lo que quedó pendiente del ciclo anterior más los 2.158 millones que corresponden al ciclo presente o al ciclo actual. Quiero destacar nada más que a veces vemos el tratado, o con frecuencia cuando se habla en los medios de las entregas de agua de México a Estados Unidos, que se vea el tratado como un simple tratado de distribución de aguas, pero va mucho más allá, en el sentido de que es un tratado que le ha dado certeza y viabilidad a la frontera. ¿Por qué? Porque ha permitido la construcción de infraestructura conjunta que de otra manera hubiera sido muy difícil construir. Por medio del tratado se construyeron las dos grandes presas de almacenamiento, La Amistad y Falcón, que dan certeza a todas las poblaciones fronterizas de México. Sin esta infraestructura, la frontera no podría ser lo que es en este día. Y además el tratado ha permitido establecer esquemas de
de diálogo que difícilmente se tendrían si no se tuviera este mecanismo, ¿no? Con frecuencia se escucha en los medios y algunas voces, incluso académicas, señalan que el tratado es obsoleto, que hay que modificarlo, que los escurrimientos ya no son los mismos, que México no puede cumplir con estas entregas, etcétera. Yo creo que el tratado sigue tan vigente como en 1944. Quienes negociaron el tratado del 44 tuvieron la visión de establecer los mecanismos dentro del tratado para que se fuera ajustando a las condiciones que se fueran enfrentando. Este mecanismo son las actas de la comisión y han permitido reglamentar o adecuar ciertas condiciones del tratado que no quedaron claras en el contenido del propio tratado o de resolver situaciones que estaban surgiendo que no fueron previstas en el tratado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tratado es muy versátil en la forma de su aplicación y en permitir la atención y situación de problemas que surgen de la aplicación del tratado. Estamos ahorita en el ciclo 36. Este ciclo inició el 25 de octubre de 2020 y habrá de concluir el 24 de octubre de 2025. Como ven, lo que está en azul en estas barras muestra lo que hemos entregado de agua a Estados Unidos, lo que está en rojo muestra lo que quedó pendiente en cada uno de los años. Hablo de lo proporcional a lo que se debiera entregar, de los 431 millones. Y este ha sido un ciclo extremadamente seco, quizá el más seco que hayamos tenido en la historia del tratado. A este momento traemos un faltante de ya de 900 millones de metros cúbicos, de forma tal que si persistiera este mismo esquema, terminaríamos el ciclo con un faltante, con un déficit del orden de los 1.600 millones de metros cúbicos. ¿Qué implica esto? Que en el próximo ciclo, en el ciclo 2025-2030, México tendría que entregar casi 4.000 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, lo cual se antoja prácticamente imposible. Y esto sí que pondría en riesgo la viabilidad del tratado con todos los impactos negativos que esto puede tener para México. Estas son proyecciones que se han hecho a partir de donde estamos ahorita y observamos que únicamente con un escenario húmedo, es decir, que se nos viniera 2 años muy húmedos, 2024 y 2025, podríamos cumplir con las entregas. En el resto de los escenarios, con un semihúmedo y desde luego con un seco, estaríamos por abajo de las entregas que establece el tratado. Entonces sí es una situación muy crítica la que prevalece en la cuenca y lo que observamos además es de que no ha habido una distribución proporcional del agua entre todos los usuarios de la cuenca, incluyendo al propio tratado. Nosotros hemos determinado con base en nuestros estudios de que México ha utilizado más agua de la que ha otorgado a Estados Unidos de manera proporcional. Es decir, que si hubiéramos utilizado el agua de manera proporcional, quizá le hubiéramos entregado a Estados Unidos del orden de 300 millones de metros cúbicos adicionales a los que les hemos entregado. Este es el almacenamiento que muestran las presas internacionales. Traemos almacenamientos muy bajos. En Amistad tenemos apenas 302 millones de metros cúbicos. En Falcón tenemos 410 millones de metros cúbicos. Y esto es a consecuencia de que hubo un trasvase de la presa Amistad a Falcón, lo cual permitió elevar el nivel en la presa Falcón. Estados Unidos tiene un poquito más de almacenamiento Amistad, 609 millones, pero tiene menos en Falcón. En total, nosotros tenemos 712 millones en las presas Amistad y Falcón y Estados Unidos 919 millones. Andamos con almacenamientos pero muy bajo, apenas del 17% en Amistad y del 30% en Falcón con respecto a la capacidad útil que tenemos asignada en las presas. Quiero destacar nada más rápidamente porque luego preguntan por qué Estados Unidos tiene más capacidad
en las presas de Amistad y Falcón. Esto obedece a que, si se fijan aquí, México tiene asignado un 43.8 en Amistad y un 41.4 en Falcón. Esto, y Estados Unidos, por lo tanto, sigue un 56.2 en Amistad, a que las entradas de los afluentes estadounidenses a la presa, más el tercio que le aporta el río Conchos, hacen que Estados Unidos reciba de manera natural más agua en la presa Amistad que la que recibe México, que es únicamente los 2/3 de Falcón, más lo que llega por cuenta propia, que eso nos lo distribuimos al 50% entre los dos países. Igual es el mismo caso de Falcón. Históricamente, como comenté, México únicamente no ha cumplido con sus obligaciones de entrega mínima en 3 ciclos, en el 92-97, 97-2002, donde pusimos en riesgo incluso el cumplimiento del tratado o la viabilidad del tratado, porque el tratado no prevé que existan 2 ciclos consecutivos con faltante, lo cual ocurrió en este caso. Entonces fue una negociación muy complicada la que se tuvo que hacer para finalmente poder cerrar el ciclo en 2007. También en 2010, 2015 tampoco cumplimos, pero esto sí lo pudimos subsanar inmediatamente después del cierre del ciclo en octubre de 2015, ¿no? Entonces, como se muestra aquí. Pero en general, México ha estado cumpliendo con sus obligaciones del tratado, con excepción de estos años, ¿no? Particularmente, el problema empezó en 92 porque además de que hubo sequía, se incrementaron los usos de manera dramática en México, particularmente en la cuenca del Concho, lo cual propició que hubiera menos escurrimientos hacia la corriente principal del río Bravo. Entonces, lo que queremos es buscar cómo ordenar la cuenca y cómo asegurar que los usuarios, tanto de México como de Estados Unidos, tengan mayor confiabilidad respecto a las aguas que pueden recibir cada año. Este es el comportamiento histórico del tercio que se asigna a Estados Unidos. Como pueden ver, en los últimos años, todos los que están las barritas en rojas es donde nos hemos encontrado por abajo de las entregas a Estados Unidos. Cuando vemos estas barras, no necesariamente quiere decir que esta agua se entregó o que Estados Unidos la asignó. Muchos de estos excedentes se fueron al mar. Son aguas que no se pudieron retener en las presas y que necesariamente tuvieron que dejarse escurrir hacia el mar. Aquí se observa, por ejemplo, esto es consecuencia del huracán Alex que tuvimos en junio de 2010 y que todavía en octubre, noviembre de ese año estuvimos extrayendo de las presas, ¿no? De manera controlada para evitar daños en las poblaciones. En el caso de la Convención de 1906, es un tratado que se negoció en condiciones muy adversas para México. Los agricultores del Valle de Juárez estaban en una situación muy precaria porque los usuarios de Nuevo México estaban haciendo uso total de las aguas del Bravo, no llegaba ni una gota de agua ya a México y se negoció este tratado con condiciones muy adversas, por ejemplo, como el hecho de que el agua se asigna a México por cuestiones de cortesía y no por derecho. Si hay sequía extrema, se reducen las entregas a México en la misma proporción en que se reducen a Estados Unidos. Las entregas son con base en una tabla fija y esto pues no responde a las necesidades de México, de tal forma que cada año tenemos que estar negociando a través de nota diplomática una modificación a dicha tabla para que las entregas se hagan de acuerdo a las necesidades que tienen los usuarios mexicanos. Quizá la única parte buena del tratado es que Estados Unidos asume todos los costos en que se incurren para entregar estas aguas a México, de forma tal que México no tiene que cubrir ni un solo 5 por estas aguas
que se las entregan, pero también México renuncia a toda reclamación que quisiera hacer sobre los usos del agua del río Bravo entre el límite internacional y Fort Whitman. Esta es la gráfica de las entregas de la Convención de 1906, que si bien empezaron en 1906, hasta 1938 fue otra instancia la que se hacía cargo de asegurar estas entregas. En 1939 ya se asignó a la entonces Comisión Internacional de Límites que se hiciera cargo de las entregas de la Convención de 1906. Recuerden que la comisión nace en 1889 como Comisión Internacional de Límites y posteriormente sus atribuciones son ampliadas con el Tratado de Aguas de 1944. A partir del 44 ya es Comisión Internacional de Límites y Aguas. Para este año se tiene asegurada una entrega ya de 40 millones de metros cúbicos. Se espera que México pueda recibir la totalidad de los 74 millones de metros cúbicos el presente año. Para el caso del Bravo, hemos firmado de manera relevante 3 actas. El acta 234, en la cual se establece la forma en que México debe cubrir un déficit después del cierre de un ciclo de 5 años, y se establece de manera muy clara que no pueden existir 2 déficits consecutivos con faltante. El acta 234 establece que para cubrir con un déficit, México puede utilizar el excedente del tercio, puede asignar más de un tercio a Estados Unidos, es decir, en lugar de asignar el tercio, le puede asignar 2 tercios de lo que escurra de los tributarios o incluso el 100% del escurrimiento de los tributarios. Y también se pueden hacer transferencias de agua mexicana en las presas internacionales, es decir, agua que es propiedad de México se puede transferir a la propiedad de Estados Unidos de agua que ya está almacenada en las presas Amistad y Falcón. Estos son los 3 esquemas que se establecen en el acta 234 para cubrir un déficit, más bien un déficit en un ciclo anterior. En el acta 308 acordamos mejorar el intercambio de información. Algo que hemos buscado mantener en la comisión o fortalecer en la comisión es la confianza. En cualquier comisión de esta naturaleza, la confianza es fundamental para poder establecer esquemas de cooperación. Si no se establece confianza, difícilmente se va a lograr algo. Y esto lo hemos visto en muchas comisiones internacionales que existen en el mundo, donde no ha sido posible establecer ese nivel de confianza y no se logra avanzar en acuerdos. Y no nos vayamos muy lejos. Entre México y Guatemala tenemos ese problema. No hemos sido capaces de establecer ese nivel de confianza y no hay un acuerdo entre México y Guatemala en materia de agua. Entonces, esta parte hemos buscado fortalecerla, el intercambio de información, que Estados Unidos sepa cuáles son los planes de riego de México, que nosotros sepamos cuáles son los planes de riego de Estados Unidos, cómo van a distribuir el agua, etcétera. Es decir, todo este cambio de información con independencia de lo que ya teníamos establecido, de que intercambiamos toda la información hidrométrica de todos los afluentes de la cuenca, la información de ellos nos la transmiten, nosotros les transmitimos la nuestra, comparamos la información, nos sentamos y generamos una contabilidad común de las aguas del río Bravo. En el acta 325 establecimos los esquemas para cerrar el ciclo 35 ya sin faltante, y habíamos establecido el compromiso de establecer un acta que le diera mayor predictibilidad a los usuarios de la cuenca antes de diciembre de 2023. Esta acta se negoció, pero hasta la fecha no se ha firmado por problemas internos que hemos tenido en México, pero el acta está lista para ser firmada en cuanto se superen esos problemas que son más de carácter político. Esta es la forma en que se pueden cubrir los faltantes que está estipulada en el acta 234, que se los comenté de manera muy rápida.
pero aquí está de manera muy clara, con agua de la parte asignada a Estados Unidos de las aportaciones al río Bravo cuando excede el volumen mínimo. Es decir, cuando el tercio excede los 431.7 millones de metros cúbicos, lo que exceda de ese volumen se lo podemos también asignar a Estados Unidos para cubrir un faltante anterior. O bien asignar un porcentaje mayor de la parte que tiene asignada a México de esos 6 tributarios. Es decir, si a México le correspondían 2/3, pues puede quedarse únicamente con 1/3 y asignarle el otro a Estados Unidos para cubrir esos faltantes, o bien ya con aguas, con el traspaso de aguas mexicanas almacenadas en las presas internacionales. El acta 325, que como comenté, fue básicamente un acta que tenía 3 propósitos, que era el cierre del ciclo 35, asegurar que el ciclo 35 se cerrara sin ningún faltante, considerando que el ciclo 34 había terminado con un faltante y por lo tanto lo teníamos que cerrar en cero. Entonces se definieron las acciones para asegurar este cierre. También, ante la escasez de agua, asegurar el abastecimiento de las poblaciones mexicanas. ¿Qué hicimos? Bueno, establecimos en el acta que en caso de que México requiriera agua para abastecer a sus poblaciones, Estados Unidos le estaría prestando agua para cumplir con este propósito. Y también el establecimiento de un esquema de trabajo para definir qué teníamos que hacer para evitar este tipo de problemas en el futuro. Eso es lo que se negoció en esta acta que está pendiente de firma y que yo esperaría que se firmara, pues quizá en el primer semestre de este año, ¿no? ¿Cuáles son estos esquemas de trabajo que hemos identificado como parte del acta? Pues es la creación de un grupo de trabajo binacional de hidrología que está haciendo análisis de información, que está trabajando en un modelo binacional de la cuenca del río Bravo y evidentemente proponer proyectos de conservación de agua. De hecho, se va a tratar de crear un nuevo grupo de proyectos que trabaje ya de manera específica en la identificación de estos proyectos de conservación de agua. Un grupo de política que define las acciones que tienen que llevar a cabo los grupos de trabajo, en este caso el de hidrología y el de proyectos, y también se estaría proponiendo la creación de un grupo de medio ambiente para buscar restaurar ciertas áreas ambientales sensibles en la cuenca del río Bravo y sobre todo buscar esquemas que sean satisfactorios para ambas partes. Esto es lo que se buscó establecer en el acta que debió haber sido la 330, pero que pues quizá ahora vaya a ser la 331 o la 332, ¿no? El acta en sí lo que buscaba era cumplir con un compromiso establecido en la resolución 4 del acta 325, que le diera más herramientas a México para cumplir con sus obligaciones en el tratado, es decir, que le ampliara las formas en que cómo podía o cómo puede pagar con sus obligaciones de los 431.7 millones de metros cúbicos anuales, sin comprometer entregas de agua en perjuicio de los usuarios mexicanos, manteniendo la soberanía de México en todas sus decisiones, respondiendo al interés de Estados Unidos de contar con una mayor predictibilidad en las entregas. Una gran queja de Estados Unidos es que la forma en cómo se hacen las entregas de agua de México del tratado, pues no les permite planear, porque no tienen una certeza de cuándo les va a llegar esa agua. Como entregamos conforme a los escurrimientos que estén aportando los tributarios, pues no hay manera de que ellos puedan planear a partir del agua que México les puede entregar. También lo que buscamos es evitar que México esté en una situación de vulnerabilidad, es decir, que eventualmente se pueda cuestionar a México el cumplimiento del tratado y que se busque también en ese sentido perjudicar a México con las entregas del Colorado. Es muy común que en la parte estadounidense se empiece a hablar de que por qué ellos sí están cumpliendo con las entregas de agua en el Colorado si México no cumple con sus entregas de agua en el Bravo, ¿no? Entonces,
Esto siempre es algo que buscamos de cuidar para buscar poner en riesgo la viabilidad del tratado. Y sobre todo, pues buscar conflictos internos, ¿no? Ustedes recordarán los problemas que hubo en 2020 entre los usuarios de Chihuahua, de Tamaulipas, y lo que finalmente originó una situación social muy complicada dentro del estado de Chihuahua, ¿no? ¿Qué se está buscando como parte de los esquemas para atender la problemática de escasez? Bueno, lo que estamos buscando es identificar nuevas fuentes de agua. Una de ellas es la desalinización de las aguas del Dren del Morillo. El Dren del Morillo es un dren que intercepta las aguas salinas que provienen de los distritos de riego 025 y 026 en el Bajo Río Bravo, y se habla de que se pueden utilizar de 1.5 a 2 metros cúbicos por segundo que podrían desalinizarse. Esta agua trae una salinidad del orden de 4 a 5 mil partes por millón, que es sustancialmente menor a la que tiene la salinidad del agua del mar. Ya se analizaron el tema de los pesticidas, etcétera, de forma tal que se ha visto que es susceptible de utilizarse esta agua, de desalinizarse para un posterior uso. También se ha identificado que existe una gran cantidad de agua subterránea salada también, del mismo orden de 4 a 6 mil partes por millón en esa zona, pero que podría ser susceptible de utilización. Desde luego está la opción de desalinizar agua del mar, como ya lo está haciendo Estados Unidos en la parte de Texas, en esa zona. El reuso de agua, cómo darle a la misma agua dos usos, es algo que tenemos que aprender porque todavía nos falta mucho en esa parte. Tratar las aguas adecuadamente de las poblaciones para luego enviarla a la agricultura. El mejoramiento de la infraestructura hidráulica, podemos pensar en sobreelevación de presas o la construcción de presas adicionales, la construcción de un acueducto que lleve agua directamente de la presa Falcón para abastecimiento de Reynosa, de Río Bravo y de Matamoros, que se estima que podría ahorrar hasta 8 metros cúbicos por segundo del agua que se pierde cuando se transita por el cauce del Río Bravo. La sobreelevación de presas, como ya comenté, y la construcción de una presa en las aguas arriba de Matamoros que nos permita interceptar todos aquellos volúmenes que ya no son utilizados y que ahorita se van al mar, que pudiéramos retenerlos ahí para su uso, particularmente en el abastecimiento de Matamoros y de Brownsville, ¿no? Entonces, esto son las cosas que se están identificando, que se están trabajando como nuevas fuentes de agua y que pudieran ser, si no una solución definitiva, sí una solución parcial a la problemática de escasez que tenemos en la cuenca del río Bravo. Entonces, con esto concluyo y pues estoy atento a dudas, preguntas que esta presentación les haya provocado.